Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Daniel Juárez García. Soy ayudante de profesor del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. El día de hoy les traigo el tema de sistema reproductor masculino. Vamos a comenzar por hablar sobre los genitales masculinos internos. Tenemos primero a los testículos. Estos son las gónadas masculinas debido a que se lleva a cabo la espermatogénesis y la síntesis de testosterona. Estos se localizan en la bolsa escrotal y tienen una forma ovoidea, o sea, una forma parecida a la de un huevo, y tienen un color blanco como se demuestra en estas imágenes de disección. Miden de 4 a 8 centímetros de altura, de 2 a 4 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Tienen una cara medial, una cara lateral, un borde anterior, un borde posterior y debido a que tienen una orientación oblicua, o sea, no están orientados verticalmente, van a tener un polo supero anterior y un polo infero posterior. Como decíamos, se localizan en la bolsa escrotal. Entonces vamos a definir a la bolsa escrotal. Esta es un conjunto de capas que va a contener a los testículos. Estas capas de la superficie a la profundidad son las siguientes. El escroto es la capa de piel que va a recubrir esta zona. Esta se encuentra hiperpigmentada. Esto quiere decir que es una región oscura o más oscura que otras regiones del cuerpo. También va a tener unas rugosidades. Estas debido al músculo dartos que se encuentra profundo al escroto y el músculo dartos cuando se contrae va a traccionar la piel del escroto formando estas rugosidades. Esto con el fin principalmente de acercar los testículos hacia el cuerpo en situaciones en las que disminuye la temperatura. Esto para mantener la temperatura adecuada de los testículos y para que se pueda dar una adecuada espermatogénesis. Entonces ahí tenemos al escroto. Aparte el escroto también es una región con abundante vello púbico. Y como decíamos, profundo al escroto se encuentra el dartos o fase superficial. Y en esta fase superficial es donde se encuentra el músculo dartos. Luego tenemos a la fase espermática externa que se origina o deriva de la poneurosis del oblicuo externo. La fascia y músculo cremaster que vienen del oblicuo interno. La fascia espermática interna que viene de la fascia transversalis y la túnica vaginalis, su hoja parietal, que viene del peritoneo parietal, y la túnica vaginalis, su porción u hoja visceral, que viene del peritoneo visceral. Profundo a la túnica vaginal se encontraría la túnica albuginea, que es la capa que se encuentra recubriendo propiamente al testículo. Una vez que hablamos de estas capas, podemos hablar sobre la entidad patológica que se conoce como hidrocele. El hidrocele es la acumulación de líquido entre la hoja parietal y visceral de la túnica vaginal. Esta puede comprometer la irrigación, la circulación del testículo cuando la cantidad de líquido dentro de este espacio es muy grande.
Esto puede llevar a que el testículo se necrose. Aquí vemos cómo un médico está explorando este testículo mediante una técnica que se llama transiluminación, la cual consiste en pasar un rayo de luz a través del testículo, y si este transilumina, o sea, los haces de luz traspasan el testículo, pues nos está hablando de que hay líquido en este espacio y que se trata de un hidrocele. Y sin embargo, si no traspasara bien esta luz, o lo hiciera de forma incompleta, o se encontraran regiones de atenuación, pues estaríamos pensando en que hay una tumoración, que es la que está condicionando ese crecimiento del testículo o de la bolsa escrotal. Entonces, ahora vamos a ver ya el testículo propiamente. El testículo se encuentra cubierto por la túnica albuginea, que aquí está delimitada con esta línea de color dorado. Sin embargo, la túnica albuginea es de color blanco, un color blanco azulado. Y de esta túnica albuginea se mandan septos o tabiques hacia el mediastino testicular. Aquí vemos todos los septos. Y entre los septos se van a encontrar los lobulillos testiculares. Aquí vemos cómo aparecen los lobulillos testiculares. En los lobulillos testiculares podríamos decir que se encuentran los túbulos seminíferos y los túbulos rectos, los cuales van a drenar en la red testicular o rete testis, que luego se van a continuar con los conductos eferentes. Aquí vemos esta imagen del testículo, donde podemos apreciar los contenidos del lobulillo. Vemos los túbulos seminíferos, que también se denominan túbulos contorneados por esta apariencia. Luego los túbulos rectos. Y los túbulos rectos desembocan en la red testicular. De la red testicular van a salir los conductos eferentes, que van a drenar al epidídimo. Entonces, ahora vamos a hablar del epidídimo. Este se encuentra en el borde posterior del testículo y va a tener funciones como la maduración, la decapacitación, también forma componentes de líquido seminal y almacenamiento de los espermatozoides. Mide de 5 a 6 centímetros de largo, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. La cola se va a continuar con el conducto deferente. Y ahora vamos a hablar sobre la irrigación de estas estructuras. Los testículos y el epidídimo se encuentran irrigados por tres arterias: la arteria testicular, rama de la aorta; la arteria del conducto deferente, rama de la vesical inferior; a veces puede ser rama de la vesical superior, o en otras ocasiones rama de la arteria umbilical; y la arteria cremastérica, que viene de la epigástrica inferior, que a su vez es rama de la ilíaca externa. Y también tenemos las arterias de la bolsa escrotal, que es la arteria escrotal anterior, rama de la pudenda externa; y la arteria escrotal posterior, rama de la pudenda interna. Vamos a hablar ahora sobre su drenaje venoso, el cual es muy parecido a su irrigación arterial. Sin embargo, hay unas diferencias que vamos a tomar en este momento, de las cuales vamos a hablar en este momento. El testículo va a estar drenado principalmente por el plexo venoso pampiniforme. Este plexo, como vemos aquí, se localiza pues tanto en la bolsa escrotal como en el cordón espermático. Son todas estas venas, esta maraña de venas, que por eso se le llama pampiniforme.
Estas van a desembocar en la vena testicular, la cual del lado derecho va a drenar en la vena cava inferior y del lado izquierdo en la vena renal izquierda. La vena cremastérica va a drenar en la vena epigástrica inferior y la vena del conducto deferente en la vena vesical inferior. Las venas de la bolsa escrotal, la vena escrotal anterior drena hacia la pudenda externa y la vena escrotal posterior hacia la vena pudenda interna. Aquí podemos ver una ilustración donde podemos repasar los vasos que acabamos de ver. Vamos a comenzar por las arterias, que decíamos que las arterias testiculares provienen de la aorta. Aquí vemos la del lado derecho, su recorrido abdominal, luego cómo se mete por el conducto inguinal y luego en el cordón espermático para llegar hasta el testículo. Así también del lado izquierdo. Vemos a su vez a la arteria del conducto deferente que acompaña el conducto deferente. Todo este es el conducto deferente. Por lo tanto, la va a ir acompañando su arteria del conducto deferente. Tenemos a los vasos cremastéricos, que aquí solamente se aprecia el origen, que es de estos vasos. Bueno, en el caso de la arteria cremastérica, pues viene de la arteria epigástrica inferior, que es este vaso que está cortado. Entonces da origen a la arteria cremastérica y esta se va a introducir en el conducto inguinal y en el cordón espermático. Las venas, como decíamos, la vena cremastérica, pues va a drenar en la vena epigástrica inferior, la vena del conducto deferente va a drenar hacia la vena vesical inferior, puede ir también drenaje hacia el plexo venoso vésico prostático, puede también drenar un poco hacia el plexo venoso pampiniforme y vemos que las venas testiculares del lado derecho van a drenar en la vena cava inferior, mientras que del lado izquierdo hacia la vena renal izquierda. Y observen cómo en la vena renal izquierda drena en un ángulo recto. Esto es importante debido a lo siguiente. Debido a el varicocele. El varicocele se refiere a estas venas que están ingurgitadas, que están reteniendo sangre venosa. Y si se dan cuenta, es principalmente en el testículo o en la bolsa escrotal del lado izquierdo. Entonces, si abriéramos este escroto, viéramos cómo hay una mayor cantidad de sangre que está retenida en este plexo venoso pampiniforme debido a que no hay una buena circulación hacia la vena renal izquierda por parte de la vena testicular izquierda debido a que drena en ángulo recto. Entonces hay una mayor resistencia a la circulación del lado izquierdo que del lado derecho. Ahora vamos a hablar sobre el drenaje linfático, el cual también tiene ciertas implicaciones clínicas importantes. Los nódulos o el drenaje linfático que proviene del testículo y el epidídimo se va a dirigir principalmente a los nódulos preaórticos que se encuentran anteriores a la aorta y a los nódulos aórticos laterales o también denominados lumboaórticos o simplemente lumbares. Mientras que los de la bolsa escrotal van a drenar hacia los inguinales superficiales. Esto es importante debido a que un cáncer testicular va a metastatizar o a hacer metástasis hacia
estos nódulos hacia los periaórticos o hacia los aórticos laterales y no, como uno pudiera pensar, hacia los inguinales superficiales. Esto se debe a que el testículo conserva su irrigación y su drenaje venoso y linfático que el que tiene en su periodo embrionario, porque recordemos que los testículos fueron órganos abdominales y por lo tanto conservaron esa irrigación, drenaje venoso y drenaje linfático del abdomen. Ahora vamos a hablar sobre el conducto deferente. Este va a ser el principal componente del cordón espermático. De hecho, este conducto deferente es el que se corta durante una vasectomía. Va a medir 50 centímetros de largo aproximadamente. Hay alguna literatura que lo maneja con rangos un poco menores, pero digamos que ese es un promedio. Y va a tener una porción escrotal, que es la que se encuentra en la bolsa escrotal, una porción espermática o funicular, que es desde que el conducto deferente sale de la bolsa escrotal hasta que entra en el anillo inguinal superficial. Tenemos una porción inguinal que se encuentra en todo el transcurso del conducto inguinal y va desde el anillo inguinal superficial al anillo inguinal profundo. Y tenemos una porción pélvica. En esta porción pélvica vemos cómo pasa sobre la arteria epigástrica inferior, sobre los vasos ilíacos externos, va sobre la pared lateral de la pelvis y después pasa por encima del uréter y se localiza en la base o en la pared posterior de la vejiga urinaria. Aquí vemos una vista posterior de la vejiga urinaria. Aquí vemos los uréteres. Y lo que les mencionaba hace rato era que el conducto deferente va a pasar superior a estos uréteres y en su porción terminal se va a ensanchar para formar la ampolla del conducto deferente. Esta ampolla se va a unir con la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. La irrigación del conducto deferente, ya la mencionamos, proviene de la arteria del conducto deferente y su drenaje venoso puede ir hacia el plexo venoso pampiniforme, que sería el drenaje que viene de la porción escrotal y de la porción espermática o funicular, y también va a ir hacia el plexo venoso prostático, que sería pues más de su porción pélvica de este conducto deferente. Ahora tenemos a las vesículas seminales. Estas van a aportar el 60% del semen, miden aproximadamente 5 centímetros y se van a localizar posteriores, como vemos aquí, a la vejiga urinaria. Van a estar anteriores al recto y separadas solamente de este por un tabique recto vesical, y se van a encontrar laterales al conducto deferente y al uréter. Se van a unir a la ampolla del conducto deferente para formar el conducto eyaculador, y su irrigación, como podemos ver aquí, es principalmente por la arteria vesical superior, que vemos aquí da unas ramitas para la vesícula seminal, y esta arteria vesical superior pues viene de la arteria umbilical, y también puede venir por la arteria vesical inferior, que es rama de la ilíaca interna, y va a dar aquí unas ramas hacia la vesícula seminal. Y su drenaje va a ser principalmente a este plexo que le queda cerca, es el plexo venoso prostático. Y ahora vamos a hablar sobre el conducto eyaculador. Ya mencionamos que se forma por la vesícula seminal y por la ampolla del conducto deferente.
esta va a tener este conducto va a tener un trayecto en dirección anterior-inferior y se va a localizar dentro del parénquima de la próstata. Esta sería la próstata, esta sería la uretra y este el conducto eyaculador. Este va a desembocar en el en el colículo seminal. Este colículo seminal se localiza en esta región. Aquí vemos un corte coronal de la próstata. Aquí se encontraría en toda esta región la uretra. Más arriba estaría la vejiga. Entonces aquí lo que vemos, como la estamos observando desde una posición anterior, pues esta sería la pared posterior de la uretra. El colículo seminal es este abombamiento, esta protuberancia que se localiza en la línea media en la pared posterior de la uretra. Algunos urólogos la denominan también como verum montanum y en este colículo seminal o verum montanum se localiza el utrículo prostático y al lado del utrículo prostático hay dos agujeritos o dos forámenes para la desembocadura del conducto eyaculador. Este conducto eyaculador tiene la misma irrigación y el mismo drenaje que el conducto deferente. Tiene su irrigación por la arteria del conducto deferente y va a drenar al plexo venoso prostático.